Saludos, mi nombre es Dylan Jair de Musandrade. Soy estudiante de Ingeniería de Sistemas acá en el CEAD Valledupar. Vamos a empezar con la presentación. Mi nombre es Dylan Jair de Musandrade, como ya dije antes. Tengo 20 años, estoy cursando quinto semestre de Ingeniería de Sistemas y no tengo ningún trabajo relacionado con las TIC. Empezamos con la evolución histórica de las bases de datos. Las bases de datos aparecieron en los años 60 y han sido marcadas por avances tecnológicos y cambios en las necesidades de almacenamiento y gestión de la información. A continuación se presenta un esquema que ilustra esta evolución destacando los conceptos claves en cada etapa. En 1960 llegaron las bases de datos que eran almacenadas en cintas magnéticas y estaban basadas en estructuras secuenciales. La primera forma de base de datos fueron las bases de datos jerárquicas, que básicamente estaban hechas en forma de árbol, eh, donde habían nodos padre y habían nodos hijos, donde los nodos padre podían tener varios nodos hijos, pero los nodos hijos solo podían tener un solo nodo padre. Pero también teníamos las bases de datos de red, que eran similares a las jerárquicas, pero estas sí permitían relaciones más complejas, en donde los nodos hijos podían tener más de un nodo padre. Así avanzamos hasta 1970, donde aparecen las bases de datos relacionales. También se crea el lenguaje SQL para el desarrollo de estas bases de datos, que están basadas en tablas que tenían filas y columnas y hacían bases de datos con datos estructurados. Y luego llegamos a la década de 1980, donde el lenguaje SQL está completamente consolidado, es un estándar para la realización de bases de datos y también se crea las propiedades de ACID para mayor seguridad y accesibilidad para la información. Luego llegamos a 1990, donde llegan en la base de datos orientada a objetos, que básicamente utilizaban propiedades de programación orientada a objetos para poder eh, gestionar objetos más complejos y también llega el Data Warehouse. Luego llegamos a los 2000, en donde llega el NoSQL, que era la evolución del SQL, pero este permitía manejar volúmenes altos de datos no estructurados o semiestructurados, que eran básicamente datos más complejos, no como el SQL original que solamente manejaba datos estructurados. Y trabajaba en conjunto con el Big Data para manejar grandes volúmenes de datos muy complejos. Luego llegamos a la década del 2010, donde ya tenemos accesibilidad a los servicios de nube y el nuevo SQL, donde los servicios de nube ya proporcionan una gran escalabilidad y accesibilidad y bajo costo de mantenimiento en lo que son las bases de datos para las empresas. Y el nuevo SQL era básicamente la combinación el no SQL con las propiedades de ACID para las transacciones. Y luego llegamos a la década de 2020, donde tenemos, en donde entra la inteligencia artificial y la automatización, donde ya se utilizan propiedades de inteligencia artificial para automatizar procesos y delegar tareas administrativas y poder manejar un mayor volumen de información con la misma calidad de administración de datos, ya con procesos más automatizados. Ahora vamos a profundizar en tres conceptos básicos de la base de datos y vamos a empezar con el modelo relacional, que ya habíamos hablado antes de él, que dice que el modelo relacional es un enfoque para gestionar bases de datos que organiza los datos en tablas, también llamadas relaciones, compuestas por filas, que son las tuplas, y columnas, que serían los atributos. Fue propuesto por Edgar F. Codd en 1970, que fue donde aparecieron el modelo relacional, y es la base de los sistemas de gestión de bases de datos relacionales. Ya hablamos de ello. Por ejemplo, ya serían nodos hijos de un nodo padre. Tenemos el otro concepto que serían las transacciones de ACID,
que es un conjunto de propiedades que garantizan la fiabilidad y consistencia de las operaciones en una base de datos, especialmente en entornos donde múltiples usuarios acceden y modifican los datos simultáneamente. ACID significa atomicidad, o sea que las transacciones son todo o nada; consistencia, que solo se guardan los datos válidos; aislamiento, las transacciones no se afectan entre sí; y durabilidad, los datos escritos no se perderán. Vamos a ver la cámara y tenemos bases de datos no SQL. El no SQL o Not Only SQL se refiere a bases de datos no relacionales diseñadas para manejar grandes volúmenes de datos no estructurados o semiestructurados. Son altamente escalables y flexibles, ideales para aplicaciones modernas como Big Data, LOT y aplicaciones en tiempo real. Estas serían la SQL tradicional, que se creó en conjunto con el modelo relacional. Miren que son tablas, son más sencillas, pero ya para datos mucho más complejos, otro tipo de información, tenemos el no SQL para tener acceso inmediato a datos muy diferentes al secuencial. Continuamos y vamos a ver lo siguiente, que son las tendencias actuales en las bases de datos. Básicamente las tendencias actuales son las bases de datos en la nube, bases de datos multimodelo, bases de datos autónomas, procesamiento en tiempo real, integración con inteligencia artificial y machine learning. La perspectiva de las bases de datos en la actualidad son una mayor adopción de bases de datos autónomas, enfoque en la privacidad y seguridad, crecimiento de las bases de datos distribuidas, convergencia entre SQL y el no SQL y enfoque en la sostenibilidad. Ahora vamos a ver las herramientas actuales para la gestión y desarrollo de las bases de datos. Para las herramientas de gestión tenemos, por ejemplo, PHP MyAdmin. Para las herramientas de desarrollo tenemos el SQL Academy, que está basado en Python. Plataformas en la nube como la de AWS de Amazon. Y herramientas de análisis y visualización de información como Tableau para analizar la información con más gráficos, por ejemplo, para el entorno, todo lo que es el entorno financiero. Ahora vamos a dar un ejemplo de un tipo de base de datos en un escenario como una plataforma de e-commerce, donde el objetivo es gestionar productos, usuarios, pedidos, pagos y recomendaciones personalizadas en el tiempo. Estructura de la base de datos sería la siguiente. El sistema utiliza una combinación de bases de datos relacionales y no SQL según la necesidad. ¿Para qué? Por ejemplo, para las relacionales tenemos la base de datos relacional MySQL, para guardar todo lo que es información de nombres, números de teléfono, contraseñas, correos electrónicos, cuentas, eh, toda información necesaria de tener guardada para posteriormente su utilización. Ya veremos para qué. Y tenemos la base de datos en la no SQL, que guarda información ya menos estructurada, que serían, por ejemplo, descripciones muy largas de productos, reseñas y cosas así, que se guardan de esta manera para poder tener acceso rápido a ellas, pero que no cause un desorden en la base de datos relacional. Y la base de datos en memoria, Redis, que básicamente tiene una parte que lo guarda como una caché para tener acceso rápido a información que de uso constante, como por ejemplo sesiones iniciadas, productos comúnmente solicitados, pedidos, búsquedas rápidas, para así reducir latencias en las búsquedas. Entonces, por ejemplo, ya al momento de concretar una compra, al tener el no SQL, pues también tiene el proceso de las transacciones de ACID. Al momento de hacer los pagos, se guarda la información y al generar la factura, pues necesita la información como el nombre, la identificación, el número de correo para enviar las facturas. Y de esa manera va actualizando la información. Por ejemplo, en la base de datos relacional también están los productos. Al se guardan los productos y se actualiza inmediatamente el stock. Entonces, ayuda tanto al consumidor como al administrador del e-commerce, porque utiliza la información para mandar facturas y también para ir organizando la gestión de productos de la empresa. Conclusiones, pues las bases de datos están evolucionando hacia sistemas más autónomos, escalables y flexibles, con un fuerte enfoque en la nube, el procesamiento en tiempo real,
la integración con la inteligencia artificial. Las herramientas actuales reflejan las tendencias, ofreciendo soluciones que simplifican la gestión y el desarrollo, al tiempo que permiten a las organizaciones aprovechar al máximo sus datos en el futuro. La sostenibilidad, la seguridad y la convergencia entre modelos de datos serán clave para seguir innovando en este campo. Así que muchísimas gracias, eso sería todo por el video de hoy.